buena es para decirle que muchas veces he subido las clases de ustedes porque fueron de las más participativas y a la vez que fueron las mejores. Así que, pues si se ven bastante es porque las comparo una a otra, hago un balance. Así que, Sí, profe, con Seba muchas veces decíamos, loco, ¿cómo hablamos? ¿Por qué no nos callamos? Porque hay veces que después nos estamos Ay, escuchando y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no lo dije de otra forma? siempre interrumpiendo. bueno, por algo, o sea, lo dijeron y está bueno y por eso quedó grabado ahí y lo subí por eso. Porque es necesaria la participación y a la vez, si no es un monólogo, para eso escuchás en Spotify ¿cómo se llaman los de ahora? Un podcast y listo. Podcast. Ya vamos a hacer podcast. Es uno de los proyectos con Pablo de Huellas de la Historia. Entonces, decía, el tema es de hacer, si tenemos que encontrar un tema, darle un nombre, podemos hacer segunda mitad del siglo XX, que podemos empezar hablando con el texto de Bianco de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para el mundo asiático. Y la transformación que significó la Segunda Guerra Mundial para el mundo asiático, teniendo en cuenta que la Primera Guerra Mundial, aunque tuvo ese nombre, tuvo esencialmente el escenario europeo como eje, aunque participó Japón, ¿sí? Pero el cambio que significó la guerra en Segunda Guerra Mundial en Asia fue mucho más significativo. Tanto porque, como dice Bianco, y relacionándolo con el concepto de Brodel sobre el tiempo, la Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento, ¿sí? que en sí engloba o acumula, ¿sí? o se expresa la acumulación de tensiones y conflictos que vienen arrastrándose desde antes. ¿Cuáles son esas acumulaciones de tensiones y conflictos? En diferentes planos. En primer lugar, en la guerra China-japonesa, ¿no? Es la invasión ya que venía de antes de la expansión del imperialismo japonés, que es parte y que en esa forma demuestra parte intrínseca del capitalismo, como lo trabajamos, es su desarrollo imperialista y la transformación que significó la restauración Meiji y todos los cambios estructurales que significó en Japón. Necesitó Japón, se pensó comparándose con los desarrollos capitalistas contemporáneos a su propio desarrollo, centralmente Estados Unidos y Europa y el caso alemán, pensaba necesariamente la necesidad de una conquista de un espacio que le permita la obtención de recursos y a la vez de expandir su pretensión de supremacista sobre el resto de Asia, ¿no? Y especialmente sobre el Asia Oriental. Es por eso que él avance primero sobre Corea y luego en 1937 directamente luego del Manchukuo, sobre China, ¿no? Con todo el significado que ya vimos de la expansión japonesa que fue terrible para el pueblo chino, con consecuencias terribles de genocidios, y también de terminar de desestructurar lo que quedaba de un Estado imperial y luego de una república que no logró nunca consolidarse. Podemos decir en este sentido que la guerra se inició antes, la Segunda Guerra Mundial, en Asia que en el resto del escenario europeo mundial, que se inicia en 1939, se inició 2 años antes, en 1937. Pero también el avance japonés se hizo a partir de 1941 sobre el territorio imperiales tanto de Gran Bretaña como de Francia y como de los Países Bajos, ¿no? Y como también de Filipinas, que estaba en manos y en poder de Estados Unidos, que se lo había arrebatado a España, ¿sí? En ese sentido, también la Segunda Guerra Mundial manifiesta la acumulación de la decadencia de los imperialismos clásicos de Gran Bretaña y de Francia, centralmente, ¿no? Porque el avance japonés fue arrollador, tanto sobre Indochina francesa como sobre el territorio, sobre Malasia, ¿no? En poder de los británicos, sobre el mismo Birmania, amenazando hasta la joya del imperio británico que era la India, ¿no? En ese sentido, va a ser como va a decir también el texto de Yesno, va a despertar justamente el nacionalismo, ¿sí? Los nacionalismos, porque los mismos japoneses se proponían el avance y justificaban su avance sobre los imperialismos
franceses y británicos diciendo nosotros venimos a liberar a los asiáticos, ¿sí? Y venimos a ser justamente los asiáticos los que vamos a construir el nuevo orden. Y en ese sentido fueron vistos en un primer momento por parte de los pueblos, sobre todo del sudeste asiático, como bienvenidos los japoneses. Pero rápidamente los japoneses imprimieron un régimen de subordinación, ¿sí? De trabajos forzados y prácticamente de saqueo, también sobre los pueblos conquistados. Y en este sentido, también fue otra manifestación de esta acumulación de tensiones anteriores que bajo el dominio imperialista europeo, ¿sí? Lo único que hizo el nuevo imperialismo japonés es realimentar el nacionalismo ya existente, ¿no? Utilizándolo o justamente creándolo, ¿no? En ese sentido se crearon bajo el dominio japonés tanto el nacionalismo indonesio como el nacionalismo vietnamita, ¿sí? Tanto unos del lado, el caso indonesio, el caso de Sukarno, va a ser nada más ni menos que el jefe de policía que tenían los japoneses en Indonesia. En el caso de Vietnam, ¿sí? Va a ser, junto con los aliados, parte de la resistencia a la invasión japonesa, ¿no? En este sentido, es importante pensar la guerra como la acumulación y a la vez el cambio que significó la destrucción del imperialismo y del imperio japonés, ¿sí? Con su derrota, representó más un cambio a toda la región de Asia Oriental, ¿sí? Que al mismo Japón. El mismo Japón, ¿sí? Dice, fue el país que menos cambió luego de la guerra, ¿sí? Obviamente, si vemos en particular la historia de Japón, vamos a ver que esto es relativo, lo que dice Bianco, ¿no? Porque obviamente siguió habiendo un emperador, pero ya no un imperio. Siguió habiendo un emperador, pero ya no era de rasgos divinos. Sí, dejó de haber una autocracia y un gobierno autoritario, ¿sí? De fuerte presencia militar, cuando las Fuerzas Armadas japonesas prácticamente desaparecieron, ¿sí? Y a la vez hubo una ocupación por parte de Estados Unidos que llevó más de 10 años, y no solo 10 años y se fueron, sino que dejaron bases militares, ¿sí? Que prácticamente dominan toda una isla, ¿sí? Como la isla de Okinawa. Pero la democracia que dejaron los estadounidenses, más que nada para desafiar y revertir e impedir que avance el comunismo, que significó el cambio significativo también que hay que sumar a la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial también debilitó las posibilidades de la construcción de democracias burguesas y repúblicas burguesas, democráticas, en la mayoría de Asia Oriental, sobre todo porque la resistencia que se llevó adelante contra los japoneses alimentó y estimuló el avance del comunismo en su versión maoísta. Eso significó una amenaza para Estados Unidos, ¿sí? Porque luego de la Segunda Guerra Mundial se abre la Guerra Fría, con esta tensión polarizante entre el mundo libre y el mundo socialista, ¿no? Entre comillas, tanto lo socialista como lo del mundo libre. Significó que Japón, dominada por Estados Unidos, se instaura un régimen democrático que va a tener una continuidad hasta el día de hoy, pero que va a ser siempre débil, ¿sí? O sea, el régimen bipartidista, democrático en Japón va a tener sus falencias. No sé por qué, pero como que me entró la idea de compararlo justo con que esa época estaban los dos bloques. Sí. Y Japón literalmente está al lado de lo que es China, Corea y Rusia, que eran justamente los fuertes comunistas, sobre todo de Rusia y con la URSS. Y no puedo, y tipo es una isla que es capitalista, democrática, y Estados Unidos después tiene al lado a Cuba, que era una isla que era comunista. Y es como muy gracioso, tipo, las dos islas al lado de los dos bloques, tipo, es como que un punto de comparación. Más adelante es lo de Cuba, pero
Está buena esa comparación. Sí, con la importancia que va a tener Cuba en el desarrollo de la Guerra Fría, ¿no? Es interesante. En cambio, a Japón justamente va a servir de base militar, digamos, y eso es parte de los cambios que se dan a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos tenía incidencia en Asia, pero que era mínima o marginal, digamos, ¿no? Tiene que ver con su dominio sobre Filipinas. Pero se va a ir Estados Unidos de Filipinas, ¿no? Va a conceder la independencia, pero va a aumentar su presencia global en el mundo, ¿no? Justamente por las necesidades de la Guerra Fría, y una forma de que se va a manifestar su presencia en el mundo va a ser la de bases militares, ¿sí? Bases militares que se siguen expandiendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que es geopolíticamente las amenazas que representan para Estados Unidos, ¿sí? Que es cualquier sistema que impida el avance del mundo libre, entre comillas, van modificándose e instaurándose nuevas bases militares, ¿no? Lo que vamos a ver en un momento es cómo esas bases militares van a rodear a la Unión Soviética y a China, y hoy continúan rodeando significativamente, aumentando su presencia en lo que es el mar de la China Oriental, ¿no? Justamente ahí vemos que la Guerra Fría no terminó, a pesar de la caída de la Unión Soviética, sino continúa hoy centralmente con la presencia de China, ¿no? Y no porque sea como China comunista, sino por lo que significa en cuanto a desafío al predominio hegemónico de Estados Unidos. Predominio económico también. Exacto. El texto de Chesnau se pregunta, en función de subrayar esta densidad de aceleración histórica que significó la Segunda Guerra Mundial, y a la vez el periodo inmediatamente posterior de la Segunda Guerra Mundial, donde se crearon 11 estados nacionales, digamos, ¿no? En el periodo que va del 45 al 57, donde los imperios coloniales franceses y británicos desaparecieron en lo que es el territorio asiático prácticamente, ¿no? Mantuvieron algunos puntos, digamos, pero no eran justamente ese color rojo y azul que signaba el mapa de Asia y de África. ¿Y esto es producto de qué? Dice Chesnau, se pregunta, ¿no? ¿Es producto de las luchas de los pueblos asiáticos, o es producto de una nueva forma de dominio que van a continuar en forma independiente, pero va a continuar la dependencia de estos nuevos estados de sus antiguas metrópolis coloniales, ¿no? Esa pregunta se le va respondiendo caso por caso Chesnau, que es interesante en el texto para que ustedes vean un panorama global sobre lo que es inmediatamente la posguerra, digamos, donde se ve claramente que, ella haciendo un raconto, ¿no? Indonesia, hubo luchas armadas por parte del Partido Nacional Indonesio entre el 47 y el 48 para conseguir la independencia. Vietnam, bueno, 8 años de lucha por parte del Viet Minh para conseguir la independencia del norte de Vietnam, que luego se va a proseguir, es una lucha que va a continuar para la unificación de Vietnam, ¿no? Birmania, idéntica, ¿no? Inmensas movilizaciones de masas, igual que lo que sucedió en la India, para conseguir la independencia por parte de Gran Bretaña. Todos son manifestaciones de que lo que hubo sí fue construcción de frentes nacionales, ¿sí? Frentes nacionales que agrupaban el espíritu de diferentes corrientes, algunas con mayor presencia para los partidos comunistas, ¿sí? Que es interesante esto porque la presencia, recuerdo en el otro texto de Bianco, cómo el Partido Comunista venía a suplantar ahí donde las burguesías nacionales eran débiles, o el régimen de opresión colonial, por ejemplo, el régimen de opresión francés, que era mayor que el de los británicos, en el sentido de que los británicos, como vimos en el caso de la India, daban canales de participación y de interacción, y buscaban explícitamente esta función de colaboradores a través de la élite interna. En cambio, los franceses, el régimen que tenía era de implantación de población, sobre todo en el caso de Argelia y de
lo ha visto Emiliano en el norte de África, no tanto en Indochina, pero daba mucho menos lugar de participación a los colaboradores internos. Y por tanto, no había espacio para el desarrollo de partidos como era el Congreso Nacional Indio, donde se exprese ese espíritu de la élite de participar, ¿no? Y por tanto, ahí tenía mayor incidencia al obstruirse la participación por parte de los comunistas, ¿sí? Y en ese sentido eran quienes muchas veces dirigían estos frentes nacionales en coalición con el resto de los partidos. Y este es el caso de muchos de los lugares que se va a dar, ¿sí? Y eso nos lleva a mencionar brevemente, a resaltar esta diferencia entre la forma de dominio británico y francés, y a decir que justamente los franceses, a pesar de haber sido rápidamente derrotados por los nazis y por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial quisieron mantener sus dominios imperiales, ¿no? Al contrario de los británicos, que ahí hubo un cambio de signo político entre los laboristas, entre los conservadores a favor de los laboristas, que y a la vez un declinar muy fuerte y un costo muy grande que significaba mantener el imperio para los británicos, y resignificaron el dominio británico en tratar de irse ordenadamente, que no lo lograron en la mayoría de los casos, pero sí mantener justamente una relación de continuidad de los países independientes con la metrópoli, ¿no? Lo que va a ser la Commonwealth, que es si vieron la serie La Reina, lo habrán visto, ¿no? Que es ese gran conglomerado que mantiene una relación privilegiada con el Reino Británico, ¿sí? Y una unidad de destino, supuestamente, ¿no? Entre estados que son muy diversos y diferentes entre sí. Eso va a continuar, ¿sí? Y inclusive van a mantener una ocupación, por ejemplo, en Singapur, por parte de los británicos. En cambio, los franceses van a tratar de mantener sus dominios imperiales y van a ser expulsados prácticamente, ¿no? Sobre todo, como dije antes, en Indochina por la guerra de guerrillas creada por el Bien Minh. Pero también los Países Bajos, ¿sí? Los Países Bajos también van a vivir una insurrección armada que va a terminar expulsándolos. Y en ese sentido no va a haber una continuidad, como en el caso británico, de relación entre la metrópolis, entre París, ¿sí? Y Indochina. Se va a romper directamente, ¿sí? Así como había avanzado Estados Unidos sobre la región, digamos, y vamos a ver ahora cuando mencionábamos el texto de Hobsbawm, la creación de diferentes organismos, la relación privilegiada que va a tener con algunos estados. Lo que más avanzó Estados Unidos es el interés de suplantar, no en forma directa, estableciendo su dominio y su control, como era en el viejo imperialismo, sino manteniendo esfera de influencia y tratando de llevar adelante que regímenes económicos, que los nuevos estados mantengan regímenes económicos abiertos a la inversión capitalista estadounidense, ¿no? Y muchas de estas inversiones van a ser inversiones que se van a dar, y nosotros los conocemos bien, a través de la deuda externa, ¿sí? La creación de créditos, ¿sí? Créditos que muchas veces van a ser leoninos, en función de te otorgo un crédito, pero para que vos me compres a mí productos, digamos, ¿no? Porque había una preocupación por parte de Estados Unidos, es que no se repita la crisis del 30, en el sentido de que justamente el nivel de productividad que alcanzó Estados Unidos durante la guerra, y a la vez la necesidad de reconvertir una economía de la guerra en función de una economía productiva civil, necesitaba mantener, ¿sí?, a tope esa producción, y eso, ¿no? Y esos compradores van a ser justamente parte los países del tercer mundo, los países recientemente creados, donde van a terminar comprando los rezagos de guerra de Estados Unidos para las recientemente creadas Fuerzas Armadas
de esos nuevos estados, ¿no? Donde le van a vender los chips baratos, usados, que ya no les sirven, y va a significar esto un aliento para ir, ¿no? Recreando y manteniendo ese complejo militar industrial que va a ser parte del signo del modo de producción capitalista de la segunda posguerra por parte de Estados Unidos. Y así como está la presencia económica y militar de Estados Unidos, está también la presencia del comunismo en la región. Nosotros ya mencionamos la China maoísta a partir de 1949, pero hay que mencionar también a un país que tenemos un poco desaprendido, que es justamente Mongolia, que a diferencia de, uno dice, bueno, está ahí frontera con China, va a estar bajo la influencia de Pekín. No, está justamente bajo la influencia moscovita, ¿no? O sea, y a la vez la importancia que va a tener Corea del Norte, ¿no? Cuando se desarrolle la guerra en el 47 de Corea del Norte, ¿no? Hasta el 53, el avance del Partido Comunista Coreano con sus características también singulares. Pero no solo eso, ¿sí? Los países decididamente comunistas o el avance luego en la década del 60 del Bien Minh, ¿sí? de Ho Chi Minh, sino también la presencia comunista en cuanto a influencia política regional y global, ¿no? Se van a crear, por el prestigio que va a tener la Unión Soviética de haber triunfado sobre el nazismo, pero también el prestigio y la influencia que va a tener el maoísmo como una adaptación asiática del comunismo, ¿no? Y en ese sentido va a ser alentada y asumida por varios como posibilidad particular del desarrollo del comunismo en Asia por muchos de los partidos comunistas, y no solo, ¿no? Como una alternativa al desarrollo capitalista, sino también por el desarrollo de que estos nuevos estados modernos nacientes del tercer mundo no van a querer caer bajo la influencia de Estados Unidos, pero tampoco van a querer caer bajo el dictado directo de las órdenes de Moscú. Entonces va a surgir la famosa tercera posición, que va a articularse a través de lo que se conoce como el Congreso de Bandung, ¿sí? Que va a dar vida a los no alineados. Que va a ser justamente una contrapartida con Estados Unidos, va a ser en sí países que van a, como dice Hobsbawm, va a tener mucho más simpatías con Moscú. Muchos de ellos se van a llamar socialismos, ¿no? Como es el caso de Nasser, se va a llamar socialismo árabe, o el caso de Nehru, socialismo indio, ¿sí? Que el Bandung va a tener como promotores, por un lado a Nasser, ¿sí? Presidente a partir de 1952 de Egipto, a Tito, el mariscal Tito, ¿sí? Que va a ser justamente la cabeza de Yugoslavia, un país también del socialismo real, ¿sí? Más del socialismo real, el socialismo yugoslavo, porque justamente es el único país de Europa Oriental que no queda bajo las órdenes de Moscú, a diferencia de Polonia, Hungría y el resto de Europa Oriental, y Sukarno, ¿sí? Entre otros, ¿no? Esos van a ser justamente las cabezas visibles. Perón va a estar ahí dando vueltas, pero como va a estar justamente ya fuera del poder, no va a ser partícipe directo, nunca va a mandar enviados. ¿Sí? Yo trabajé con Sargedit, que fue parte de delegado de Perón al Congreso argelino, de los no alineados, pero nunca tenía mucha presencia, digamos, ¿no? Ahí. Y justamente va a ser un punto de reunión de los Bandung, digamos, de una fuerza más que nada antiimperialista, ¿sí? No prosoviética, pero sí más antiimperialista que otras cosas. Y esto tengamos en cuenta porque en el contexto de la segunda posguerra, inmediatamente en el continente asiático, en Asia Oriental, se va a desarrollar la guerra de Corea, ¿sí?
que va a enfrentar, va a ser el primer enfrentamiento abierto en la Guerra Fría entre lo que son el comunismo y el capitalismo, donde a la vez Estados Unidos va a tener una presencia directa, digamos, en la guerra, para que no se repita una nueva China, ¿no? O sea, Estados Unidos luego como ya lo vimos, luego de la Segunda Guerra Mundial, va a confiar en la construcción por parte de Chiang Kai-shek de la República China, en sentido capitalista, a pesar de que Chiang Kai-shek había dado muestras muy claras de ser más un fascista que un demócrata, habiendo los Estados Unidos luchando contra el fascismo, va a apoyar a un fascista, ¿sí? Que a la vez luego, rápidamente luego de la derrota de 1949, no va a ser prevista esa derrota, y por tanto va a reforzar la presencia de Estados Unidos ahí con el general MacArthur, nada más ni nada menos, ¿no? Que va a participar en la guerra de Corea. Y va a lograr revertir lo que era prácticamente una derrota colosal por parte de las fuerzas occidentales, ¿no? Ya estaban prácticamente, uno ve el desarrollo en el mapa de los sucesos de la guerra de Corea, van a ver que estaban prácticamente colgando de la península de Corea las fuerzas occidentales, y luego de la intervención de Estados Unidos logran revertir eso, ¿no? Y llegan luego a la frontera norte de Corea, y ahí hay una decisión por parte de Mao y de Moscú de intervenir fuertemente, y ahí es donde se produce más un largo equilibrio de fuerzas y una guerra que va a sangrar, digamos, continuamente a Corea. Una guerra que está latente porque no hay una paz en Corea, sino hay un armisticio, lo que significa que se hace una línea del paralelo 53 nada más, y que las cosas están ahí, digamos, ¿no? Y es uno de los grandes puntos de tensión en el mapa asiático, y uno de los elementos de la Guerra Fría que todavía continúa, más teniendo en cuenta lo que es el proyecto misilístico norcoreano, en función más que nada no de amenazar a Estados Unidos, sino de sacar ventajas en las negociaciones, ¿no? En cuanto a las limitaciones económicas que impone Estados Unidos a Norcorea. Otra de las consecuencias del triunfo de la Revolución China es que Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Formosa, creando Taiwán, ¿sí? Taiwán, que se proclama como la verdadera República China, ¿sí? Y Estados Unidos va a reconocer a Taiwán como la verdadera y única China, ¿sí? No va a reconocer al régimen de maoísta recién en las negociaciones con Nixon, ¿no? Mucho más adelante, en los años 70, fines de los años 70, ¿no? Y es más, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 5 votos, ¿sí? Uno es de China, y ese voto iba a pertenecer a Taiwán, hasta que luego de las negociaciones con Nixon se lo va a dar a la China continental, ¿no? Y sigue siendo uno de los elementos de tensión. Inclusive está presente en las negociaciones hoy por parte de China, ¿no? Donde si uno quiere recibir créditos por parte de China en yuanes, como lo tiene Argentina, o hacer negociaciones directas con China, una de las primeras condiciones que impone China es el no reconocimiento de Taiwán como parte de China, ¿no? Eso es muy interesante, porque prácticamente uno de los pocos países en nuestra América Latina que reconoce a Taiwán es Paraguay, ¿sí? Y es más, tiene un monumento de Chiang Kai-shek en Asunción. Y esto es producto de la plata taiwanesa más que de las influencias chinas. Pero bueno, sacando eso por Pero actualmente, ¿qué serían? ¿Dos países diferentes, uno dentro del otro? No. Con dos países diferentes. Dos países diferentes. Sí, desde los dos se reclaman ser la verdadera China. Claro. Pero que... ahora entiendo. Por eso nunca entendía que era tipo Taiwán, si era como capital o algo. Más como, viste, como el Vaticano, que está también ahí adentro de Italia. Ahí está. Bueno, esto en realidad es una isla, ¿no? Sí. Italia y la China en Taiwán. Pasa que Chiang Kai-shek, al invadir, al trasladar, a refugiarse en la isla de Formosa,
va a llegar con su ejército, va a oprimir a los pueblos originarios formoseños, digamos, no de nuestra Formosa, ¿no? Sino de la isla de Formosa, y va a haber una primacía racial de parte de los chinos continentales, nacionalistas, que se van a imponer sobre los autóctonos, que los van a desplazar absolutamente, y ahí va a haber una dictadura por parte de Chiang Kai-shek que va a continuar en su hijo hasta 1979, donde este va a realizar una transformación democrática, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo negociaciones por la reunificación de China, ¿sí? Cosa que no se avanzó, a pesar de que en las últimas elecciones en Taiwán triunfó una candidata que a la vez proponía avanzar en este sentido de reunificación. Tengamos en cuenta que las características de China cambiaron muy fuerte en los últimos 30 años, ¿no? En función de su transformación, de su apertura a la economía mundial, al sistema propuesto por China de un Estado, dos sistemas, ¿no? Que permitió que Hong Kong mantenga sus características de semi-autonomía en lo económico, pero no en lo político, ¿no? Y bueno, algo semejante lo propone a Taiwán, nada más que Taiwán es mucho más que Japón, que Hong Kong, ¿no? En peso político, demográfico, económico. La orientación de los estados nacientes, ¿sí? En Asia Oriental y en el sudeste asiático, la mayoría van a tener un sistema parlamentario y una democracia de estilo occidental, pero que van a tener poca vida, ¿sí? Poca vida. O monarquías, como en el caso de lo que van a dejar los regímenes coloniales en Asia occidental, el mal llamado mundo Medio Oriente, o mundo árabe, nos gusta decirlo mejor, como es el caso de Jordania, Irak, Siria y Egipto, que van a dejar, en caso de Siria no, Egipto, Jordania y Irak van a existir monarquías que van a dejar Gran Bretaña ahí, ¿no? Como continuidad de su legado colonial, o sea, va a ser la herencia colonial de estados monárquicos que van a dejar, y fuertemente dependientes todavía a la metrópoli londinense, ¿no? Pero esto va con regímenes parlamentarios de participación, etcétera, pero van a ser muy débiles. Todos estos sistemas democráticos parlamentarios van a ser muy débiles, centralmente porque no existía tradición, ¿sí? Democrática ni en Asia Occidental ni en Asia Oriental, ¿sí? No existían los elementos de la sociedad civil, con una tradición de partidos, de instituciones democráticas, etcétera, que permitan la participación democrática, y rápidamente lo que va a haber es la formación de un partido único, ¿sí? Como va a ser el caso de la India, ¿sí? Donde prácticamente el Congreso Nacional Indio va a dominar la escena política, y es más, una sola familia va a dominar, la familia Nehru, ¿no? Va a predominar sobre el resto de la participación política, o dictaduras, ¿sí? Dictaduras más o menos enmascaradas. El caso de Indonesia, con una democracia dirigida por parte de Sukarno, ¿sí? O el caso de Tailandia, donde prácticamente junto con Birmania y Pakistán va a haber una dictadura de estilo militar, aunque en el caso de Tailandia va a existir la figura del monarca, ¿sí? A la vez siempre presente, ¿no? Un monarca que prácticamente está divinizado, donde va a tener una gran presencia en función de ser la jefatura del budismo local también, en toda la sociedad, o una democracia restringida, como es el caso de Filipinas, etc., ¿no? Entonces, va a haber bastantes diferencias, inclusive porque estas limitaciones al avance democrático en la región van a estar promovidas no por el avance del comunismo, sino
va a estar justificada por el avance del comunismo, ¿no? O sea, va a ser Estados Unidos que va a promover la presencia de las fuerzas militares en los regímenes políticos como garantía de dominio de sus intereses frente al peligro del avance del comunismo, ¿no? O sea, el discurso de la defensa del mundo libre es solo un discurso, digamos, ¿no? Porque el mundo libre significa, para el lenguaje de la segunda, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, en realidad es el avance de la libre empresa, no de la libre decisión de los pueblos, sino de la libre empresa, ¿sí? Entonces, eso va a estar garantizado por regímenes militares, ¿sí? Que nosotros en América Latina lo conocemos bien, ¿no? La presencia de los regímenes militares que van a predominar largo tiempo en la región, ¿no? Con el discurso de la guerra contra el comunismo y luego, inclusive hasta el día de hoy, la guerra contra el terror, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en Pakistán, en Filipinas, en Tailandia, Estados Unidos, con ayuda externa, va a apoyar regímenes conservadores dependientes de su ayuda o militares directamente. ¿Sí? Y esto, Hobsbawm, ¿no? Habla que el tercer mundo está asignado por los golpes de Estado, está asignado por gobiernos vacilantes o ilegítimos, y que tienen que ver con la necesidad del equilibrio de las superpotencias, de estabilizar las fronteras entre ellas, de las esferas de dominio, y por eso los militares van a tener una fuerte función, ¿sí? Que tiene que ver con que ser el mejor vehículo para construir un régimen fuerte que mantenga la hegemonía de un lado o de otro, ¿sí? Pero quiero volver sobre una idea de por qué la presencia de los militares en el poder. Porque decía, había una debilidad de las fuerzas civiles, digamos, ¿no? Y el Estado moderno, que como idea es una idea europea de construcción, como ya lo vimos en la clase de nacionalismo, que implica la necesidad de esta constitución imaginaria que habla Anderson, de una homogeneidad de la población, que pertenecemos todos y comprendemos todos y nos sentimos todos parte de una misma nación. Esta idea, en pueblos divididos étnicamente, regionalmente, confesionalmente, etc., es una idea que no tiene demasiado sustento, ¿sí? Y por tanto, no hay instituciones que representen a todos los birmanos, ¿sí? Inclusive el budismo, que está tan desarrollado, lo vemos en el genocidio de hoy a la población musulmana en Birmania. Vemos que hay una construcción de un Estado-nación que implica necesariamente, para el caso de esa comprensión y de ese desarrollo, de la homogeneidad en tanto eliminación de un otro, que no encaja dentro de las características de la mayoría de ese Estado-nación, ¿no? Entonces, la única institución, centralmente en estados recientemente creados, que representa una unidad de sentido, que representa ser la encarnación de esa nación o la institución que representa la nación, van a ser, ¿sí?, los militares. Por tanto, vienen a ocupar necesariamente ese lugar, ¿sí?, como institución. Y ese lugar de institución, en algunos casos, inclusive lo van a ocupar como garantía del desarrollo y la construcción de esa nación, hasta en sentidos económicos, donde van a dominar fuertemente la economía nacional, ¿sí?, como es el caso de Egipto. O en otros, en el caso específicamente del mundo árabe, los militares lo que vienen a hacer es a proponer justamente la constitución definitiva de un Estado-nación. Porque todo Estado-nación se pretende soberano. Y esa soberanía no es solo soberanía en el sentido político, sino también en el sentido económico. Y estos dos elementos son los que no tenían los estados árabes recientemente creados.
¿Por qué? Porque, como dije antes, van a existir monarquías, como es el caso de Irak, como es el caso de Egipto, que van a ser prácticamente dejados por los británicos ahí frente a esos estados como garantía de su continuidad de dominio político y garantía de sus intereses. Entonces, los 22 van a sufrir Egipto y antes Irak. Lo que van a venir a hacer es a sacar, ¿sí?, esa ausencia de soberanía económica y política y ponerse al frente del intento de desarrollo de estados nacionales plenamente soberanos, ¿sí? Y la búsqueda de un desarrollo económico soberano, ¿sí?, autárquico. Y esto es lo que van a llevar adelante los famosos golpes de Estado llevados adelante por coroneles o el partido Baas en el caso de Irak e inclusive de Siria, ¿sí? Una cuestión importante, otra cuestión que alienta la presencia de los militares en el mundo árabe es la presencia de una continuidad imperial en el Medio Oriente, que es el Estado de Israel, ¿no?, que fuertemente aliado a los intereses de Gran Bretaña y Estados Unidos, primero de Gran Bretaña, luego de Estados Unidos, y la derrota que va a significar la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1947, de todo eso que ya hablamos la clase pasada, ¿no?, de lo que se presentaba como Goliat, que eran todos los estados árabes juntos, que en realidad ahí demostraron su gigantesca incapacidad, su debilidad y su inoperancia en el terreno militar, pero también en el político, digamos, porque fueron incapaces de mantenerse unidos, de tener una estrategia común, incapaces de no traicionarse, porque en el recientemente creado Estado de Jordania Hashemita, ¿sí?, traicionó al resto de los estados árabes, llevando una negociación secreta con Ben Gurión, y por tanto, todo esto fue una demostración de la incapacidad, debilidad de los recientes estados árabes creados, y los militares que participaron en esa guerra vieron justamente en eso la necesidad de un fuerte cambio, y ese fuerte cambio es lo que van a llevar adelante Gamal Abdel Nasser, promoviendo la instauración de una nueva dictadura por parte de los militares, ¿no?, que luego va a ser una república democrática limitada por parte del régimen de lo que él llamaba el socialismo árabe, ¿no? O en el caso del partido Baas, también como casi partido único en lo que es Irak y Siria. Tengamos en cuenta una particularidad también, si hablamos del legado colonial en el mundo árabe, en el Líbano y en Siria, digamos, ¿no? Los franceses, que dominaron lo que luego va a ser Siria y Líbano, van a dejar especialmente una bomba de tiempo en estos lugares, especialmente en Líbano, porque esa forma de dividir para reinar, lo que promovieron fue no la constitución de una sociedad civil siria o libanesa, sino la constitución, ¿sí?, de una fragmentación religiosa en estas sociedades, ¿no? Y es más, van a dejar en el Líbano una constitución donde divida el peso político de las comunidades en los diferentes organismos del Estado, en las representaciones del Estado, donde el presidente del Líbano tiene que ser necesariamente maronita, cristiano, donde el primer ministro necesariamente tiene que ser sunita, no importa su partido político, tiene que ser sunita, y así sucesivamente, ¿no? Se dividen de acuerdo al peso comunitario de cada una de las religiones, el lugar preponderante que tienen en las instituciones representativas del Estado. Y eso va a estallar, digamos, porque la demografía sobre la cual se sustenta esa división de poderes es algo móvil, digamos. Hay más nacimientos de un lado, menos nacimientos de otro,
pero a la vez hay migraciones. Entonces, lo que va a significar, como dije antes en la clase pasada, la creación del Estado de Israel, va a significar una expulsión de palestinos, la mayoría musulmanes sunitas, que van a cambiar demográficamente el peso político del Líbano, y esto va a terminar estallando en 1979 en una guerra civil que va a ser terrible para el Líbano, que va a lacerar la sociedad libanesa, y a la vez va a continuar transformando el peso político de las comunidades, y ahí es donde va a surgir Hezbollah, ¿sí?, como resistencia a la invasión israelí de 1982 al Líbano, y a la vez va a transformar justamente el peso demográfico de la población chiita, que en el Líbano era minoritaria, eran como los marginados de los marginados, los chiitas del Líbano, pero que va a constituir el partido Hezbollah y a la vez van a resistir la presencia de Israel en el Líbano, y eso lo va a catapultar en el escenario político hasta el día de hoy, ¿no?, donde es imposible gobernar el Líbano sin la presencia de Hezbollah. Sí. No sé si alguno le debe razonar Hezbollah, porque justamente es uno de los acusados del atentado contra la AMIA y etcétera, ¿no? La ligación. En realidad nunca está probado, no se sabe, etcétera, sigue siendo un gran agujero para la justicia argentina y la mundial también, que pasó en los dos atentados, tanto el de la Embajada de Israel como el de la AMIA. Pero sin duda lo que hay que decir es que Hezbollah es un partido libanés, digamos. Donde actuó fue en la guerra del Líbano, donde se cometieron actos cruentos por parte de todos los grupos, inclusive principalmente de los cristianos maronitas, como fue la masacre de Yabra Shatila, donde los palestinos en el Líbano van a tener campos de refugiados. Los campos de refugiados en el Líbano están cercados, o sea, hay muros que los separan del resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente trataron de hacer los libaneses es no integrar a los palestinos a la sociedad libanesa, porque eso les cambiaba, como decía antes, el peso político, demográfico además. Entonces, los van a mantener separados, es más, les van a prohibir que tengan determinados trabajos o acceso a determinadas cuestiones de educación, los van a marginar a vivir en villas miserias. Y en el medio de la guerra del Líbano, ¿sí?, donde los palestinos participan de esa guerra. ¿Quieres preguntar algo? No. Decía, donde los palestinos participan en esa guerra, lo que van a llevar adelante los maronitas es cercar, ¿sí?, rodear esos campos de refugiados, y en el de Sabra y en el de Shatila van a entrar por la noche y van a masacrar a toda la población de esos campos de refugiados, ¿no?, donde va a durar 3-4 días de masacres continuas, donde van a ir casa por casa ametrallando a todos los palestinos, ¿no? Y eso es parte también que está inscripta en el corazón y en la memoria del pueblo palestino, de lo que significó la guerra, todo eso bajo el amparo de las fuerzas de ocupación israelíes en el Líbano. Bueno, hay una canción muy, muy linda de Cortés que habla sobre Yabra y Shatila. Volviendo al tercer mundo en general, ¿no? Ahora, una de las cuestiones importantes que pasa luego de la Segunda Guerra Mundial es que cambia el peso demográfico mundial, digamos, ¿no? O sea, lo que hay progresivamente es un decrecimiento de la población en los centros ya desarrollados, Europa Occidental y Estados Unidos, ¿no?, Japón inclusive, y hay un avance de la demografía en África y en Asia y en América, ¿sí? Y esto tiene que ver centralmente con la mejora en las medicinas, ¿no?, las famosas vacunas, ¿sí?, contra los antivacunas, lo que justamente llevó adelante el saneamiento de aguas y la posibilidad de la sanidad, pero también
centralmente el desarrollo de vacunas es permitir evitar la mortandad, ¿no? Todo lo contrario de lo que dicen los antivacunas, y que esto va a significar un cambio también, no solo en lo demográfico, sino en lo económico, ¿no? Donde va a haber justamente un aumento de la población más pobre, que a la vez se va a empobrecer más con el aumento de la población, porque va a requerir por parte de los estados recientemente creados y a la vez más subdesarrollados que aumente su capacidad de proveer alimentos a la población y a la vez trabajo, salud, vivienda, educación, etcétera. Los requerimientos van a ser mayores. En cambio, a los países centrales, justamente, sus requerimientos de estos mismos elementos van a ser menores, ¿sí? Por tanto, la polarización económica va a ser mayor. Una forma de, justamente, de estos países de encarar la cuestión del desarrollo económico va a ser con políticas ambiciosas que justamente son totalmente contrarias a lo que está hoy en boga del liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser políticas intervencionistas por parte de los estados, de casi todos los estados del mundo, ¿sí? Donde un signo de esta relación que va a existir con la idea de en contra del libre mercado va a ser la idea de la planificación. O sea, nosotros lo vivimos con el peronismo en Argentina, donde estaban los famosos planes quinquenales. Bueno, esto va a ser algo no exclusivamente de Perón, sino de Nasser, de Nehru. En todo el mundo va a existir esta idea de justamente de planificación y de sustitución de importaciones, ¿sí? Esta idea justamente de nacionalizar inclusive los recursos que estaban en manos de capitales extranjeros, ¿sí? Y centralmente el petróleo, ¿no? La idea... El canal de Suez, ¿no, profe? En el caso de Egipto, ¿no? Perfecto. Hubo un conflicto con los británicos y los franceses ahí. Exacto, sí. Como un gran tema de donde pasaba no solo parte del comercio mundial, sino de las regalías aduaneras por parte de Egipto, que a la vez no tenía petróleo. Digamos, uno de los problemas de Egipto que tiene, justamente es el país más poblado del mundo árabe, pero a la vez aquel que tiene menos recursos, ¿sí? Entonces, justamente uno de los elementos importantes va a ser la nacionalización de los recursos. En el caso del mundo árabe, la conformación de los países productores de petróleo, donde también no solo están en el mundo árabe, ¿no? Sino están México y Venezuela, que va a ser muy importante porque en la guerra del 73, del 67, va a ser un arma contra Israel y contra Occidente, ¿no? Que va a condicionar a la vez el desarrollo económico occidental, donde va, con el aumento del precio del petróleo, va a producir una crisis económica muy fuerte, que es la crisis del 73, y a la vez va a buscar justamente, por algo Japón tiene centrales nucleares que viene un maremoto y se la lleva puesta, ¿no? Como pasó en el caso de la termoeléctrica, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, ya me va a salir. Y eso porque pasa, digamos, porque justamente tanto Europa como Japón buscaron cambiar su matriz energética en función de la energía nuclear para depender menos del precio del petróleo, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra y a la vez cada una tiene consecuencias tanto económicas como climáticas, ¿no? De desastres nucleares. Y es interesante esto. Fukushima. Fukushima, gracias. La posibilidad de googlear. Sí, no me salía el nombre. Eso es un buen elemento de esta virtualidad. Es interesante esto también porque en la OPEP, justamente en los países petroleros, que yo hablaba, hay dos elementos. Uno, hablaba de los reinos que van a dejar los británicos en Egipto, en Irak. Hay otros reinos que van a aparecer que son los reinos del Golfo, ¿no? En el mundo árabe. Son también estados nacientes, ¿no? Estos estados que nacen en el desierto, literal, digamos, ¿no? Que son estados creados prácticamente de la nada,
pero que van a estar a la cabeza ahí, no va a haber posibilidad democrática, de juego democrático, sociedad civil, nada, ¿sí? Sino hay directamente tribus que se hacen con el dominio de esos estados bajo el amparo y la negociación con Gran Bretaña, centralmente, en el caso de lo que es los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, que son estados formados por lo que conocemos como los piratas árabes, digamos, son las tribus que se dedicaban a la piratería o al cultivo de ostras, o el caso de Kuwait, digamos, ¿no? O en el caso de Arabia Saudita, por la familia saudí, digamos, ¿no? Que se hace con el poder de, primero con el apoyo de Gran Bretaña y luego con el apoyo de Estados Unidos, donde llegan al acuerdo de Estados Unidos, le garantizan la seguridad de esos estados, ¿sí? Y ellos le proveen en forma privilegiada petróleo, ¿sí? Entonces, si hablamos de monarquías que continúan, ahí no son víctimas de golpes de Estado, justamente porque no hay coroneles, no hay fuerzas armadas, sino hay directamente subordinación militar a los intereses de Estados Unidos. Entonces, no hay posibilidad de un desafío a esas monarquías. Y son esas monarquías las que no van a tener interés en el desarrollo interno, en sentido, porque no tienen una población con la cual a la vez directamente negociar, sino que justamente esos petrodólares lo que van a hacer es invertirlos en los bancos centralmente de Londres, ¿no? o de Europa, y eso en los 80 lo que va a promover, en los 70, ¿sí? Lo que va a promover es una facilidad de crédito a nivel mundial, ¿sí? Donde va a haber crédito muy barato, que esas dictaduras militares, ¿sí? En el caso nuestro de América Latina, lo conocemos muy bien, van a tomar, ¿sí? Para llevar adelante sus inversiones como las autopistas, ¿sí? Que nosotros también conocemos, o el mundial, o prebendas y corrupción, para mantener estados que son deficitarios, ¿no? Y en este sentido, esos créditos baratos luego van a crear esta gran burbuja de la deuda externa que va a entrar en crisis en los años 80, ¿no? Pero que van a ser pagadas justamente por regímenes democráticos, ¿no? Es como, pero por el peso de toda la sociedad. Bueno, al hacer historia conectada, esa deuda externa tiene que ver con la crisis del petróleo del 73, etc., ¿no? Algunos intentos de desarrollo que va a haber en la región, en el mundo, en el tercer mundo, que van a ser, que nosotros en América Latina también lo vamos a vivir, que van a ser un intento de mejoría para la población, es las reformas agrarias, ¿sí? Que van a tener va a ser muy amplia en sentido de que la van a llevar adelante regímenes que se consideran socialistas, como era el de Nehru o el de Nasser, y otros conservadores, ¿sí? Que todos los que van a tener como búsqueda es llevar adelante el argumento político de o evitar la revolución o llevar adelante la revolución. O sea, ¿qué es la reforma agraria? La entrega de tierras a una población campesina, ¿no? Que esa tierra no le pertenecía, estaba en manos de terratenientes, o la roturación de nuevas tierras que quedan en manos del Estado, pero se le entregan a los campesinos. El objetivo de la mayoría de estos estados era la creación de un desarrollo capitalista autónomo. Era el intento de replicar aquello que funcionó en Estados Unidos, que en Argentina no se llegó a aplicar nunca, que era justamente los farmers, ¿no? Que era el desarrollo de la familia Ingalls, ¿sí? Aquellos que eran dueños de una tierra, la cultivaban y a la vez producían bienes primarios que a la vez intercambiaban por bienes industriales, ¿no? Y era un círculo virtuoso que permitía el desarrollo del campo y la ciudad. Justamente esto es lo que no existía en los países subdesarrollados, ¿sí? Que tenían un campesinado pobre, viviendo
subordinadamente a un terrateniente, y lo que querían justamente era la autonomía de ese campesinado, el avance económico de ese campesinado, con estas reformas agrarias que a la vez permitiera el desarrollo y la compra de bienes industriales para una industria naciente. Esto funcionó en parte, digamos, ¿no? En parte. Este argumento productivo. En realidad, lo que terminó funcionando es más como un elemento de igualdad, digamos, un discurso de igualdad, ¿no? Ante la gran desigualdad social, la reforma agraria como parte de la distribución de la renta, ¿sí? Para la constitución de ese mercado interno que fomente la industria nacional. Ese fue el objetivo. Que funcionó hasta ahí, digamos, ¿no? En parte porque la mentalidad campesina muchas veces no era producir excedente, sino producir lo que se necesita para la autosubsistencia. Entonces nunca se llegó a crear este mercado interno dinamizador de la economía, en parte por la misma mentalidad campesina, o porque también la posibilidad de adquirir una renta y por tanto requerir bienes industriales era muy débil por una población que estaba, ¿no?, en la catacumba del bienestar económico. El bienestar económico y el desarrollo, la modernidad para la mayoría del pueblo del tercer mundo le llegó, dice Hobsbawm, en forma de bidón de gasolina, chancleta y camión, digamos, ¿no? Camión viejo, no cualquier camión. O sea, lo que se vivió en la modernidad del desarrollo capitalista asiático es una polarización social y una polarización entre campo y ciudad. Porque la creación de los estados nacionales tenía también por creación de una capital que reúna la centralidad del Estado, que reúna las instituciones de ese Estado, que reúna la administración de ese Estado, que reúna las instituciones educativas de ese Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo que llevó a una construcción de un centro versus una periferia. La periferia, que es un campo que seguía siendo campo, y una ciudad que concentraba a la élite, al poder educado y al poder político, ¿no? y al poder económico, obviamente, ¿no? Y una capital a la vez que imponía sobre el resto, por ejemplo, una lengua nacional, ¿sí? Que implicaba para ese campesino que vivía en la periferia, en la región, en una determinada región, en una vida aldeana, ¿sí? Implicaba la imposición de una lengua que no era la lengua propia, autóctona. Muchas veces era la lengua del Estado que era diferente a la lengua étnica regional, ¿sí? Entonces había un estatus nacional y un estatus local, digamos, ¿no? Entonces también es una parte de la polarización. Y a la vez existía una polarización en términos también de empleo, digamos, ¿no? La posibilidad de escribir, de tener un empleo en el Estado, aunque sea un empleo menor, significaba el acceso a influencias que otra persona no podía tener, ¿sí? Entonces también eso iba a dar una mayor desigualdad, ¿sí? Ustedes me interrumpen cuando quieren, me preguntan cosas, ¿no? Bueno, volviendo a la Guerra Fría, y directamente la región, había mencionado antes que Estados Unidos iba a tener una presencia en Asia, y así como creó en la Guerra Fría la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con los países occidentales europeos, pero a la cual va a sumar a Turquía, también va a crear en Asia dos organismos. Una es la CENTO, que es los países del centro, ¿sí? La Organización del Tratado Central, que va a reunir a Pakistán,
a Irán, que ahora vamos a mencionar algunas cuestiones antes de que se nos acabe el tiempo. Y por otro lado va a crear junto con Filipinas y Tailandia la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, la SEATO. Estas dos organizaciones van a tratar de contrarrestar la influencia comunista y también de Bandung, de los no alineados. La Guerra Fría en Asia va a tener sus particularidades, va a tener dos escenarios. Uno es, que lo hemos mencionado en la clase grabada de India Independiente, es el de centro de Asia, ¿no? En esa parte de los Himalayas, que es Cachemira y la frontera entre India y China. Ahí se van a producir diferentes guerras. ¿Sí? Cuando Mao llega al poder, intenta reconstruir lo que es el dominio político de China sobre el territorio chino. ¿Y cuál es el territorio chino? ¿Sí? Aquel que tenía la último emperador chino, ¿no? O sea, pero el emperador dominaba sobre población no china, como era la población tibetana o la población uigur, digamos, ¿no? Entonces, el maoísmo, que es una continuidad nacionalista del dominio chino, pero en versión comunista, va a invadir el Tíbet, que en la crisis de China en la entreguerra se va a mantener independiente, lo va a invadir, lo va a someter, ¿no? De ahí tenemos toda la cuestión del ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Me parezco yo, pero con anteojos. ¿Cómo se llama? El pelado este. Bueno, una de las manifestaciones de Buda, que reclama, ¿no?, la independencia del Tíbet. Bueno, en esa invasión del Tíbet y la ocupación del Tíbet, que va a continuar hasta el día de hoy, se va a enfrentar al recientemente creado Estado de la India, ¿no?, de la República India. Y ahí va a haber una confrontación militar, ¿sí?, que va a dejar muy mal parado a la India, donde va a haber una rápida victoria por parte de los chinos en la disputa fronteriza en medio de 5.000 metros de altura, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Se pelean por una parte de montaña. Y otra disputa que va, a diferencia de esa, que sí implica parte de la población, que tiene que ver con esto que hemos hablado de la forma tan dramática en que se creó la India y Pakistán, ¿no? Con ese reparto de la población tan dramático que fue. Y una de las formas que va a tener ese reparto de población o la constitución del Estado indio tiene que ver con esos plebiscitos que se llevaron adelante para la constitución de la India, que en Cachemira la población va a querer ser parte de Pakistán, pero el monarca de la Rajá en ese momento, que era hindú, va a decidir ser parte de la India, y el Estado indio va a desconocer la voluntad de la población y va a mantenerlo dentro de la India. Lo que va a provocar justamente no solo una guerra, sino 3 guerras entre Pakistán y la India, ¿sí?, en diferentes momentos de la historia, y sigue siendo hoy el Punjab, Cachemira en particular, una de las zonas más militarizadas del mundo, de mayor tensión en el mundo, e inclusive lo que llevó a la alineación en la Guerra Fría entre unos y otros, ¿no? Ante la debilidad de Pakistán frente a la India, Pakistán va a volcarse decididamente en los brazos de Estados Unidos, que le va a brindar ayuda militar, ¿sí?, y por tanto va a favorecer a los militares en el poder de Pakistán, pero también va a favorecer el avance nuclear de Pakistán, ¿sí? Y esto en respuesta de justamente el avance nuclear por parte de la India, ¿no?, que
junto con técnicos franceses, pero a la vez con tecnología soviética, va a lograr, ¿no?, tener la bomba atómica, ¿no? Entonces, la segunda mitad del siglo XX también es el momento de proliferación armamentística a todo nivel y especialmente nuclear, ¿no? Justamente la amenaza nuclear es lo que permite llegar sorprendentemente a un equilibrio pacífico. ¿Por qué? Porque es justamente la posibilidad de aniquilación mutua, ¿no? Lo que es el MAD, como la revista, justamente, MAD, locura, bueno, que significa destrucción mutua asegurada, ¿sí? Entonces, y eso permite, bueno, nada, como si nos tiramos un tiro, nos matamos entre todos, mejor no nos tiremos nada, y existe este nivel de tensión asegurada, ¿no? Pero tampoco una resolución posible. Porque a la vez los equilibrios que se mantienen ahí significan poder detrás suyo, ¿no? Poder militar y económico y bloques de poder, por cuanto la distensión significaría que esos equilibrios no tengan, o sea, ese dominios políticos no tengan sentido y por tanto pierdan peso político y social. Por eso en Pakistán siempre se va a alentar al conflicto regional, digamos, ¿no? Porque justamente los militares en el poder es lo que necesitan. Y eso es uno de los rasgos también del conflicto en Afganistán, justamente porque es alimentado por Pakistán. ¿No? Espero no estarlos mareando, ¿no? Bueno, decíamos, el otro lugar de conflicto de la Guerra Fría es Medio Oriente. Ya hemos mencionado el Estado de Israel, hemos mencionado la guerra del 47, hemos mencionado la guerra del 67, la invasión del Líbano del 82, la acabo de mencionar. Bueno, y luego lo que siguen ya no van a ser guerras con estados árabes. ¿Por qué? Porque justamente Egipto, que era el gran poder que Israel quería impedir que se desarrolle, ese Egipto de Nasser que pretendía una unidad del mundo árabe, que llegó inclusive a crear la RAU, que es la República Árabe Unida, que unió a Egipto con Siria, ¿sí? O sea, dos países, dos territorios que no tienen continuidad geográfica en absoluto, pero que a la vez constituyeron por un periodo histórico un solo país, ¿sí? Que luego terminó disolviéndose porque terminaba Egipto predominando dentro de esa coalición y por tanto los sirios no se la bancaron y rompieron, pero que significaba una gran amenaza para Israel y por eso Israel llevó adelante la guerra del 67, que fue una guerra punitiva, una guerra para liquidar a Nasser. No lo consiguió en términos físicos, pero sí consiguió liquidarlo en términos políticos y militares, ¿no? O sea, esa pretensión de Nasser y del panarabismo árabe, que era la reconstrucción de un mundo árabe unido, tuvo dos grandes impedimentos. Uno es el Estado de Israel, pero el otro también eran las monarquías del Golfo, que veían con mucho recelo a Nasser, ¿sí? Porque justamente Nasser era un panarabista laico y las monarquías del Golfo eran tribales, petrodólares y absolutamente conservadoras. Conservadoras justificadas en una lectura del Islam muy reaccionario que es el alawita, ¿sí? La corriente alawita dentro del Islam, que es la mezquita de Palermo, ¿sí? Dentro del Islam en Argentina existen también diferentes corrientes, la más importante es la Shia, que es la mezquita de Al-Tawhid, que es la mezquita de Floresta, ¿sí? Que uno compara una y otra y ve la gigantesca diferencia, digamos, ¿no? Una construida bajo el Menemato, que es la mezquita con todos los oropeles de Palermo, que a todos nos gusta visitar y vemos, qué linda que es, y otra la mezquita de Floresta, que es una casa, digamos, no tiene nada que ver con nuestro imaginario de mezquita, ¿no? Pero que a la vez, si uno visita Floresta, ¿alguien vive por Floresta? No.
bueno, les recomiendo ir, sobre todo a visitar sus panaderías árabes, que son exquisitas, ¿sí? Está la panadería de la esquina de Morón, la panadería árabe de la calle Güemes, creo que es, eh, únicas. Y a la vez eso da cuenta de la inmigración árabe en Argentina, etcétera, ¿no? Y Siria especialmente, por la mayoría son sirios libaneses. Y después está la mezquita de San Juan, que también tiene una panadería árabe en la esquina que es también deliciosa. Que es la mezquita también suní más antigua. Y bueno, después hay en el interior, ¿sí? Pero también hace parte a esa representación de la mezquita de Palermo, hace parte a la influencia política y económica que tienen los reinos del Golfo acá, ¿no? Porque una de las características que tiene la mezquita de Palermo, perdónenme la digresión, es que justamente ninguna mezquita puede tener un nombre propio, ¿sí? La mezquita al-Tawhid significa la mezquita, es el mensaje, ¿no? La mezquita del mensaje. Pero en cambio, la mezquita de Palermo, ¿saben cómo se llama? La mezquita del Rey Fahd, es un nombre propio, ¿sí? Rey Fahd, que era el antiguo rey de saudita, en ese momento en los 90, que en realidad se llama Rey Fahd, el protector de las dos mezquitas, ¿no? Porque en Arabia Saudita está la mezquita de Medina y la mezquita de la Meca, ¿no? Entonces ese fue el justificativo que encontraron para ponerle el nombre propio a una mezquita. En Argentina, ¿no? Más lejos de Arabia Saudita, imposible, pero bueno. Pero significa la plata y la inversión. Inversión política, que es parte justamente que llevó Arabia Saudita para tratar de imponer lo que es su mirada del Islam sobre el resto del mundo árabe y el mundo en general, ¿no? Que con todo su dinero lo que trató de construir fueron justamente escuelas coránicas, ¿sí? Donde se va a formar parte del islamismo político. El islamismo político que son, por ejemplo, los talibanes, ¿no? Los talibanes es parte de una forma de comprender el Islam, en forma retrógrada, reaccionaria, que se asemeja en gran parte a su propia cultura, ¿sí? Ancestral, patriarcal, campesina, pastoril, agraria, que se justifica quedarse en el tiempo por su propia forma de vida, pero a la vez cimentada, apoyada por una lectura del Islam ultraconservador, que es la lectura que llevan adelante en los reinos árabes del Golfo, especialmente Arabia Saudita. Y el Islam fue parte de la Guerra Fría, y con esto cierro, la parte de la Guerra Fría en el mundo árabe, porque fue justamente parte del enfrentamiento y oposición, fue parte de una de las corrientes, el Islam político. Otro fue este socialismo árabe, ¿no? Que chocaron entre sí, uno laico, moderno, modernista, otro que buscaba una respuesta a la modernidad mirando al pasado, ¿sí? Y otro fue el liberalismo que también existió en el mundo árabe, que tuvo su peso histórico, pero no tanto su representación política, ¿sí? Ahora bien, en 1979 surge en Irán la Revolución Islámica de Irán. Que islámica es una denominación posterior, en realidad es una revolución popular con miles de personas movilizándose en la calle, con una guerra de guerrillas anterior, ¿sí? Que sintéticamente tiene un par de signos. Por un lado, regionalmente viene a responder el fracaso del naserismo, de haber prometido la unidad árabe y no haberlo conseguido, de haber prometido derrotar al Estado de Israel y no haberlo conseguido, de haber prometido progreso económico y de no haberlo conseguido. Y entonces la revolución de Irán fue para la región un nuevo despertar del mundo árabe, una nueva proeza del mundo árabe, aunque son persas, hablan farsí, no hablan árabe, los iraníes,
pero significó para toda la región, bueno, ahora es el islamismo la respuesta, ¿sí? A el desafío occidental. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a llevar adelante la revolución iraní del 79 es el derrocamiento del régimen del Shah Raja Pahlavi. Raja Pahlavi era un monarca autócrata absoluto que había accedido en 1953 al gobierno de Irán en un golpe militar apoyado por Gran Bretaña y Estados Unidos en medio de la Guerra Fría en contra de un nacionalista persa que lo que buscaba era nacionalizar el petróleo. La respuesta fue un golpe de Estado y un régimen autocrático, una policía secreta con un nivel de represión muy alto, y que despertó justamente una resistencia popular a lo largo del tiempo, ¿no? Y que en la década del 70 esto se iba a acelerar en forma de guerrilla, ¿sí? Una guerrilla, llamativamente, una guerrilla marxista por un lado y una guerrilla islámica por otro, ¿sí? Que iban a unirse por momentos, pero que lo que iba a haber es un movimiento de resistencia general al Shah. Y donde tiene la particularidad Irán al resto del mundo árabe islámico es que justamente es chiita. Y eso significa que el chiismo tiene clero, tiene ulemas. Ulema significa aquel que tiene justamente la posibilidad de tener un lenguaje un mensaje sobre el resto de la población, ¿sí? Que tenían un discurso en contra de la modernidad que significaba el Shah, porque el Shah, a pesar de ser no, conjuntamente, siendo parte de una imposición del imperialismo, siendo cooperante con las multinacionales imperialistas, lo que trató de llevar adelante el Shah era una modernización de la sociedad iraní, promoviendo la educación laica, promoviendo ciertos derechos a la mujer, a los cuales justamente el clero chiita se oponía, ¿sí? Como parte del declive de la tradición islámica, ¿sí? Y es ahí donde surge Khomeini. Khomeini, que es conocido como el Ayatollah Khomeini, Ayatollah significa asignado por Dios, es un título del Islam chiita que se obtiene por estudios, no por ser líder carismático, sino por nivel de estudios que se hacen en una ciudad específica de Irán, que es la ciudad de Qom, ¿sí? Y es esto que justamente le da tanto peso político a el clero chiita bajo el liderazgo de Khomeini frente a otras corrientes, porque la revolución islámica de Irán va a ser plural, digamos, en sentido político, va a ser también de participación alta, muy alta de las mujeres en Irán, pero va a terminar signado por el peso del Islam, ¿no? Y del Islam en su versión chiita, en su versión también reaccionaria, ¿sí? Pero popular, ¿sí? A diferencia de las monarquías del Golfo, la institución de un nuevo régimen, que es un régimen que va a unir a el Islam con un sentido democrático republicano moderno, por eso es República Islámica de Irán, ¿sí? Donde va a tener una dualidad de poder muy única, particular, diferente a todo Estado, que es un régimen democrático, pero a la vez observado y dirigido por parte de los ulemas, ¿no? Entonces va a haber un guía espiritual de la nación, ¿sí? A la vez va a haber justamente un presidente y un primer ministro elegido democráticamente. ¿Sí? Pero para poder ser elegido tiene que pasar por la Guardia de la Revolución, que son justamente un poder autónomo, ¿no? Que son justamente directamente dados por parte de esta cúpula clerical, que observa quién está dentro de los parámetros de la revolución y quiénes no.
y este sentido limita mucho el régimen democrático. Entonces, es una democracia limitada, digamos, ¿no? Que da posibilidad entre reformistas y conservadores, ¿sí? Pero que hay un margen de acción y un margen donde ya sacas los pies del plato de lo que está permitido, ¿no? Pero es muy interesante justamente la Revolución Islámica de Irán, más que por la transformación interna que provoca, por la transformación externa y regional que provoca, ¿no? Porque a la Revolución Islámica de Irán le va a responder Irak, ¿sí? Con una guerra, ¿sí? La famosa guerra Irak-Irán, que va del 80 al 88, que va a destruir a los dos estados, que va a condicionar mucho el desarrollo de la propia revolución. Obviamente todas las operaciones de la CIA, etcétera, que va a haber, y una guerra del Golfo, una guerra sorda entre las monarquías del Golfo, que van a tener una visión del islamismo sunita conservador frente al islamismo chiita popular, ¿no? Y en ese sentido va a haber también una guerra del Golfo continua que va a provocar justamente más tensiones en la región, ¿no? O sea, va a significar que la quinta flota de Estados Unidos está asentada en Bahrein, controlando justamente el Golfo Pérsico o el Golfo Árabe, de acuerdo cada uno como lo quiera llamar, y la provisión de petróleo en la región, ¿no? Y a la vez va a demonizar a la Revolución Islámica de Irán. Y bueno, nosotros hoy en la Argentina sabemos bien las consecuencias de esa demonización, porque a la vez no va a estar acusada Irán de ser parte del terrorismo que sufrimos, etcétera, y bueno, va a condicionar la política argentina también. Bueno, hay mucho más tela para cortar sobre este tema, pero bueno, si quieren comentar, charlar, antes de seguirlos mareando y atosigando con datos y procesos. Me pareció muy interesante ver las consecuencias de la Segunda Guerra en la otra parte del mapa. Es como que siempre nos quedamos con qué pasó en Europa y en América, inclusive con el tema del comunismo. Y es muy interesante. También de Japón siempre vemos algo de las consecuencias de Japón, porque es como lo más grande, ¿no? Pero de la otra parte de Asia me pareció muy interesante las consecuencias y cómo muchas de esas consecuencias siguen estando vigentes hoy en día, con todo esto de las guerras, los poderes, las unificaciones y las separaciones. Es muy interesante que hoy en día siga eso. Literalmente son cosas que vienen desde la Segunda Guerra y bueno, después, obviamente si vemos más para atrás, ¿no? Pero, y cómo fue la participación activa en la Guerra Fría de varias partes de Asia. Uno siempre llama la Guerra Fría porque siempre están en constante tensión, no entran en guerra, sí, pero lo que vemos de los bloques principales, ¿no? Con la URSS y Estados Unidos, pero en Asia podemos ver que hubo un montón de guerras, tipo, no es que solo es una guerra fría de no hacemos nada, sino que también hay conflictos militares en muchas de las zonas de Asia y que hoy en día siguen estando. Sí, a veces lo de la Guerra Fría parece que Es una no. forma de dominarlo. Se fue fría, o sea, que no hubo enfrentamiento bélico directo entre los dos continentes, Claro. ¿no? No es que la Unión Soviética y Estados Unidos se tiraron algún misil alguna vez o se enfrentaron más allá de alguna escaramuza en alguna región del mundo, pero lo que sí fue muy caliente en el tercer mundo, que fue el territorio en disputa por la influencia regional y global de cada una de esas dos potencias. Inclusive creo que siento que tuvo consecuencias mucho más duraderas y más grandes en Asia que en otras partes del mundo, como se suele ver siempre. Sino que en Asia ahí está también consecuencias muy fuertes y que siguen vigentes hoy en día. En África también, pero en Asia Claro, claro. lo que muchas veces se pasa de vista es que en realidad la Guerra Fría también fue alimentada por el espíritu de liberación de los pueblos, fue a veces motorizada por o sea, fueron las intenciones de autonomía, emancipación, desarrollo, la búsqueda de cada uno de los pueblos,
que luego fue utilizado e instrumentalizado esas intenciones por parte de las potencias, donde lograron un vehículo para intervenir. Bueno, profe, yo por mi parte, a mí la verdad que lo que es la Segunda Guerra Mundial me cuesta un poco entenderlo. Vengo de lo de la escuela que siempre, nada, nos explicaban como por un lado nada más y Asia, sin darle mucha importancia a Asia en general, no solo una parte de Japón así, que es como lo que siempre nos explican. Me parece muy interesante poder ver el otro lado y ver también que no es como, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasó esto y esto, sino que es un arrastre de conflictos anteriores, ¿no? Que viene de antes, esto de que empezó antes, eso me parece muy interesante. Y algo también que me quedó resonando fue cuando dijiste esto de que empieza a haber una construcción del centro y periferia. Me parece muy interesante que es algo que persiste un montón y que viene de hace un montón. Justo estaba viendo, lo relacioné con algo de Antigua, que esto de que en los reinos e imperios de Oriente había una ideología de expansión de fronteras que se daba también basándose en esto de lo interno y lo externo, la periferia caótica, lo interno civilizado, y cómo se sigue manteniendo, ¿no? Como por mucho tiempo también. Eso me quedó, la verdad que me quedó resonando. Sí, sí, está bueno que busques eso. Sí, lo vimos con el desarrollo del capitalismo, centros, periferias, etcétera, ¿no? Y siempre a veces nos preguntamos, bueno, ¿somos centro de qué? ¿Somos periferia de dónde? En Argentina pasa, tipo el interior de qué, el centro de la periferia. Les digo las notas finales, si no están curiosos, no se las digo. Bueno, Emiliano, 7 en el primero, 10 en el segundo, le queda 9. ¿Sí? Valentina, 10 en el primero, 9 en el segundo, le queda 10. Verónica, 7 y 7, le queda 7. Ahí con la aclaración de Verónica, que es una nota mayor, porque el segundo parcial estuvo mucho mejor, pero para ser un poco equitativo con el tema del atraso que tuvo en la entrega del parcial, bajamos un poquito la nota, pero en espíritu es lo importante, lo que se lleva de lo que produjo. Y Seba, 4 y 5, te queda 5. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna observación, algún comentario. Todavía no entregué la nota, así que si me la pelean, puede ser que se la suba o se la baje también. Depende de la autoevaluación que se hagan. No, yo no quiero pelear. Yo no quiero cambios. No sé si me conviene pelear. Está bien. Bueno, felicitarlos por el desempeño nuevamente. La muy buena tarea que hicieron durante todo el año. Las cosas por mejorar de cada uno, ustedes y mías, para observarlas. Y bueno, los espero y ojalá que nos veamos prontamente por algún pasillo o en las próximas cursadas. Sí, profe, yo quería agregar algo que me parece que está bueno destacar, que en esta cátedra sentí algo que no suelo sentir, que es que puedo participar. O sea, muchas veces me pasa que me cuesta participar en otras cátedras, y más cuando somos muchos, que por lo general somos un montón. Me acuerdo cuando empezamos que con Seba dijimos, uy, somos re poquitos, y si nos llega a decir que no, que vayamos a la otra comisión o algo así, porque a lo último nos terminamos reacostumbrando a hacer esta cantidad de personas que la verdad a mí me parece mejor, y creo que eso también me hizo sentir como que puedo participar, y ya lo sentía hasta como una necesidad, como que siempre sentía que algo tenía que decir porque algo se me ocurría y no hacía falta que me lo guarde. Y por otro lado también esto de que con Seba, con Emiliano también lo hablábamos, de acá salíamos como cebados, no encuentro otra palabra, medio cebados, ¿viste? Como que Asia no terminaba acá, sino que salíamos de la clase y le mandaba un mensaje a Seba y ¿viste lo que dijo sobre esto? Y sí, ¿viste lo que dijo sobre esto? E íbamos hablando, o en el día a día también veíamos alguna noticia, que ahora entendemos un poco más lo de lo que es Israel y todo esto, y viste esto, y esto debe ser por lo que dijo el profe la otra vez. Bueno, nada, medio que se convirtió en nuestro día a día también, y nada, también aclararlo y agradecerte a vos también por todo el esfuerzo también que hiciste encima para mantener una comisión tan chica,
que éramos re poquitos, somos poquitos, y más en este contexto. A veces está bueno ser pocos porque nos conocemos más y nos escuchamos más, ¿no? Eso Sí. a veces Es mucho más ordenado también. Ujú. Era el miércoles llega el miércoles, vamos, termina el miércoles. Bueno, hay que esperar una semana más. Sí, eso también, lo de, uy, no, pero el miércoles que viene no tenemos, o bueno, el otro miércoles. Bueno, el otro. O venir de una clase de las 8 de la mañana que decíamos, no, qué paja, perdón. Al levantarnos a las 8, que no sé qué, bueno, no importa, después tenemos ansia, no pasa nada. Sí. Era mucho. Bueno, por mi parte eso, nada, agradecerle. Está bueno, es una de las cosas lindas que tiene la docencia es llevarse sus palabras, ¿no? Saber que uno aportó algo con el esfuerzo, el trabajo, deja algún tipo de semilla que luego brotará en lo que decidan ustedes, digamos, ¿no? Porque uno tampoco es esta cuestión dirigista, tampoco de este lado hay que hacerlo, y es muy interesante eso, saber que por lo menos hay interés. Así que bueno, ojalá que nos encontremos, les recuerdo, Valen, por suerte hablaste, hablas muy bien, te incito a que no te quedes callada en ningún momento. Emiliano, que tiene mucho conocimiento, lo demuestra en sus parciales, que hable más, ¿sí? Y Seba, que nada, te des un poco más ordenado, que te sirva también las palabras para poder ordenarte en tu trabajo, que podés dar mucho más, ¿sí? Está muy bueno también tu nivel de participación y eso se nota en las inquietudes que tenés, ¿no? Cuando los expresás en clase. Y eso hay que seguir alentándolas. Así que nada, ojalá que nos veamos pronto. Bueno, Profe, tengo una pregunta media tonta, muy tonta, que me va a terminar bajando la nota seguro. Esto tiene final, ¿no? Por las dudas. promoción en directa. Claro, pero por ejemplo, tengo vos sí, vos tenés que claro, listo, tenía. sí. Listo. Entonces lo voy a seguir viendo. Sí, bueno, sugerencia, Sebas, escribime cuando tenés 2 años con posibilidad de Sí. Seguramente igual el año que viene ya lo doy porque este año ya estoy medio quemado. Sí, recomendación, pensá para marzo. Sí. No dejes pasar el tiempo porque los pensamientos lo tenés fresco y lo que hace falta es repasar y seguramente hagamos algún tipo de capilla, preparación de temas y eso para que llegues más seguro y tranquilo al momento del final. ¿Sí? Sí. Que te va a servir para esto que decíamos antes de ordenarte. Sí, igual ahora ya voy a tener más tiempo, así que voy a estar como más centrado. Primero descansá, tomate tu tiempo. Sí. Vale. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Saludos. Nos vemos. Muy Saludos, buenas clases. profe. Muchas Muy buenas gracias. clases. Gracias. Gracias. Buen fin de año.